Ya son 3 días de protestas de policías federales por el tema de la incorporación a la Guardia Nacional. Cobertura puntual a estas protestas ha dado Verónica Sánchez, con quien volvemos al centro de mando de Iztapalapa. Pero, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues nos encontramos, como dices, en el centro de mando de Iztapalapa, donde empiezan a congregarse los elementos de la Policía Federal que, como bien dices, hoy cumplen un tercer día de protestas. Y a pesar de que ayer, después de largas horas de negociación, acordaron algunos puntos para poder resolver el conflicto, algunos puntos de continuidad laboral, por ejemplo, que quienes no quieran integrarse a la Guardia Nacional y darse de baja en cualquier cuerpo policíaco, pues podrán recibir una indemnización de acuerdo a la ley, por lo que tendrán reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la del Trabajo y Previsión Social. La otra opción es que continúen laborando en algunas oficinas federales, museos, centros penitenciarios federales, etcétera. En este momento quiero comentarte que llega un abogado que va a platicar con los policías federales, porque hemos nosotros podido atestiguar que las opiniones entre ellos mismos están divididas. Muchos de ellos no están de acuerdo con las negociaciones que ayer se alcanzaron y están muchos dispuestos a retomar nuevamente algunas de las vías. Se habla de la posibilidad de cerrar aeropuerto y algunos otros centros de mando, Samuel. De palabras mayores en cuanto a afectaciones potenciales si esto se diera. Vero, ¿sigue ahí presente esta persona, Ignacio Benavente, a quien recordemos ayer se acusó, se señaló de antecedentes criminales por parte del secretario de Seguridad? ¿Sigue todavía presente ahí en las inmediaciones? No, Samuel, él ayer, después de los señalamientos que hizo el secretario Alfonso Durazo y después de habernos compartido su historia de cómo fue que llegó a ser procesado, decidió retirarse de las instalaciones, incluso porque los mismos policías federales se deslindaron totalmente de una posible representación, que él nunca se ostentó como representante del movimiento. Él vino a observar el respeto a los derechos humanos de los trabajadores. Él, como te digo, no está aquí ya desde ayer. Bien, y hasta ahora sin incidentes, ¿verdad? Se ha ido pacificando, por decirlo así, el tono de la protesta, pese a esta aparente división de opiniones que hay. Sí, como te digo, en este momento hay un abogado aquí que está dándoles unas indicaciones. Voy a tratar de acercar el micrófono. Comentan la mayoría de acciones que han implementado hasta el día de hoy y que no han sido del todo atendidas. Mi nombre es Enrique Carrizo, soy presidente del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos, una AC, y vengo a ofrecerles la posibilidad de que se genere ese diálogo efectivo en favor de sus derechos y sus libertades. Es verdaderamente triste y catastrófico lo que me han comentado varios elementos con respecto a los mensajes que han vivido en los últimos días, o qué decir de los últimos meses. Creo y estoy convencido de que si logramos hacer un pliego que separe las cuestiones de huelga de las cuestiones que deben ventilarse ante los tribunales, podríamos lograr una solución pacífica, oportuna y efectiva, sobre todo tomando en consideración los diversos intereses que cada uno de ustedes. Escuchando a un abogado, integrante de una asociación civil que ha llegado a ofrecer una opción a los policías federales tratando de unificar sus exigencias. Dice separarlas en dos, lo que puede ser llevado a tribunales y lo que es como tal una exigencia de carácter sindical o laboral, que es la que podrían estar viendo con la Secretaría del Trabajo en el eventual caso de que se sienten también a dialogar con ella. Vamos a tratar de seguir escuchando lo que se está diciendo en este mensaje. Nuestra gestión, que viene con la mejor de las intenciones. Ustedes pueden hacer una investigación pública, ustedes son policías y sabrán
quién está al frente en este momento de ustedes y que viene con la mejor de las intenciones a superar una temática social bastante compleja para nuestro país. Es la primera vez en que el tono de una huelga en materia de seguridad pública llega a este nivel. Y como sociedad tenemos que tomar los acuerdos, las medidas y las acciones que lleven a buen puerto el punto petitorio de este colectivo. Me gustaría que en la medida de sus posibilidades, los que consideren que les interesa una defensa efectiva de sus derechos y sus libertades de manera abierta y sin ningún tinte político o ningún trastoque de otro tipo de circunstancia aquí inmersa, puedan ustedes tener una asesoría objetiva, real y sobre todo pacífica. Como puedes escuchar, Samuel, el abogado de quien ahora te investigo el nombre está dando estas indicaciones. Y eso probablemente regresaría a las negociaciones al punto inicial. Lo que escuchamos justamente que está sugiriendo Vero, por decirlo así, volver a iniciar con el proceso y decía al principio separar muy bien lo que podría ser judicializado, por decirlo así, y lo que podría ser tratado como un asunto sindical, sobre todo lo referente a meras condiciones de trabajo, a condiciones laborales, y ya también ver ahí si lo contractual de qué lado queda. Ya sabrán ellos a más detalle, uno, porque conocen mejor las exigencias, las necesidades que tienen, y dos, porque también obviamente el abogado o esta persona que legalmente ofrece asesorarlos o representarlos, pues también debe manejar muy bien el tema, dado ya el conocimiento que durante los últimos 3 días ya de protestas, un tema que parece empezar a agotarse en cuanto a conocimiento o a debate, pero no en cuanto al tenor de las protestas que siguen dándose todavía en diversos puntos del país. Lo están escuchando atentos, pero al parecer van a permitir que continúe hablando, aunque todavía no tomen una decisión al respecto. Tendrán que reunirse y decidir si aceptan la propuesta de él o al menos las opciones que les está dando. Así es. De hecho, quiero decirte que estas digamos, asambleas nos piden a los medios que no divulguemos o no estemos cerca, ¿no? Entonces, la información se vierte hacia ellos deciden y después se nos informa a nosotros. Pero por lo pronto nosotros ya sabemos que está esta oferta de representación legal y inmediatamente ellos decidirán si la toman, si la asumen ante la profunda división que se está ya presentando en este tercer día de protestas y si se retoman las negociaciones desde el punto cero o se retoman las negociaciones a partir de lo que se acordó ayer, Samuel. Bien, pero solo para precisar, ¿ya no se ha hecho presente ningún miembro de la Guardia Nacional o algún representante del Ejército para tener acercamientos con ellos como pasó el primer día? Háblame. No, los elementos del ejército que fueron detectados el primer día, como pudimos ver en las imágenes, los acusaron de estar infiltrados para compartir información, los encapsularon y los sacaron. Ayer hubo aquí pasó un convoy de militares con su identificación de Guardia Nacional, pero después supimos que eran elementos de la Guardia Nacional que se iban a desplegar por la ciudad, específicamente en la alcaldía de Iztapalapa, según había informado, y después acompañó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. No ha habido hasta ahora presencia de elementos militares ni de Guardia Nacional. Imagínate el ambiente aquí, se corren toda serie de rumores, incluso ellos mismos a veces corren hacia un lado, corren hacia otro, porque se les informa que hay presencia de militares, que es una situación muy tensa, muy delicada lo que está sucediendo acá. Justamente eso, es una situación tensa que hemos visto desde el primer día. Son muchos los policías federales que están concentrados en esta manifestación, tan solo ahí, en el centro de mando de Iztapalapa, en el Contel, con la solidaridad de elementos en otras partes del país.
y en otras partes, incluso tan solo ahí, aquí en las calles de la Ciudad de México. Vero, te dejamos para que sigas observando la situación y en cuanto veas alguna novedad, algo que sea pertinente, te agradeceremos nos lo hagas saber. Claro que sí, estamos al pendiente. Muchas gracias.